Vamos con la primera crítica de la jornada. Vamos a comentar un film que es realmente interesante. Se llama Trumbo en el original y es una película protagonizada por este actor que hizo la delicia de muchos fans. Hizo un personaje interesantísimo en la serie Breaking Bad. Este señor se llama Bryan Cranston y la verdad que es un gran actor. Pero Bryan Cranston depende mucho de lo que son los guiones, depende de lo que son los libretos que le entregan. En el caso de el libreto de Breaking Bad, era genial, estaba justo para él y tenía una intensidad y un rango que le permitía hacer una gran actuación. En otras películas, por ejemplo, como Godzilla, ya no ha estado tan destacado Bryan Cranston. Depende mucho de lo que es el guión. En Trumbo está bien, pero no está al nivel de lo que es Breaking Bad, lamentablemente. Por un lado parece como medio sobreactuado, aunque quizás el personaje de la vida real, al cual, digamos, hace referencia el título, Donald Trumbo, ha sido probablemente así. Hay gente, no sé si ustedes se han cruzado, que parece como sobreactuada en la vida. Bueno, probablemente haya sido así. De todas formas, es la historia de un guionista de Hollywood que es afiliado al Partido Comunista, que en la película explica algo que yo nunca había visto en otras películas, que la verdad que no lo sabía, que dice que cuando fue la crisis de Wall Street en el año 29 y fue como una quiebra en cierta forma del sistema capitalista en Estados Unidos, mucha gente se asoció, se afilió al Partido Comunista. Y luego, habiendo sido aliados, digamos, en la Guerra Mundial junto con Rusia, hubo más gente que se afilió al partido. Bueno, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y al poco tiempo cuando empieza la Guerra Fría, empiezan los norteamericanos, un grupo, digamos, a considerar la mayor amenaza del mundo al comunismo y empiezan a perseguir gente que estaba afiliada al partido. Entre ellas, Donald Trumbo. Este señor era muy particular, era un excelente guionista, era un fanático del trabajo, tenía una personalidad muy particular, una persona como arrolladora, la personalidad, era muy rico, era como una estrella de los guionistas. Tenía, por ejemplo, una casa donde tenía como un pequeño lago privado. Y hablando con otro comunista, en esa casa, él le dice como que no puedo confiar en vos, porque vos tenés un lago privado, sos un comunista con un lago privado. Bueno, y es un punto interesante, la verdad. Pero él, en un diálogo, cuando habla con la hija, donde le dice, bueno, si vos vas, por ejemplo, al colegio, y tenés tu merienda, y hay un chico que no tiene, ¿qué haces? Y la chica le dice, le comparto. Entonces ella dice, ¿y no se lo vendés? Le dice, o no se le pedís tal cosa. No, le dice, le comparto. Bueno, entonces sos comunista, le dice el padre. Bueno, en realidad, dentro de lo que es el comunismo en sí, y específicamente lo que era el comunismo en Rusia, con Stalin y todo eso, bueno, no es tan así. Y lo que por ahí nosotros, los yanquis, sobre todo en esa época, era el comunismo, por ahí nosotros es como un socialismo light en una de esas y no un verdadero comunismo. Pero bueno, la cuestión es que a Donald Trump lo empiezan a perseguir por su ideología y lo empiezan a presionar desde el Estado. Se arma una comisión donde se va a llamar a gente para que pidan los testimonios, para que acusen a otros de estar en el comunismo.
Entonces él, con sus amigos comunistas, tiene un plan que es interesante. Dice, bueno, los jueces de menor instancia nos van a dar en contra, pero la Suprema Corte es liberal, porque son 5 miembros contra 4 más conservadores. Entonces los empiezan a perseguir, ellos se niegan a declarar ante el Congreso, con justa razón, digamos, pero justo da la casualidad que se muere uno de los jueces liberales de la Corte Suprema. Esto es una historia real. Y entonces ahí, bueno, sonaron. Entonces ahí empieza la persecución más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Esto parece que estuviera contando toda la película, pero estoy contando el comienzo. ¿Qué es lo que pasa? Hay películas, por ejemplo, una que se llamaba Culpable. Si mal no recuerdo, trabajaba Robert De Niro. Sí me acuerdo con seguridad que trabajaba Scorsese haciendo de comunista, donde tiene que ver con esta persecución en sí a los comunistas, a la lista negra y todas estas cosas. Obviamente el personaje de Trumbo entra en la lista negra, ya ningún estudio lo puede contratar porque es un comunista y porque supuestamente es un traidor y un enemigo de la patria, aunque en realidad no lo es. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto es lo más interesante de la película. La película no trata sobre los juicios, sobre la persecución, sobre la cárcel, sobre todas las cosas que vivió este tipo de gente, sino en cómo él, que era como un rebelde en cierta forma, y era, digamos, como un provocador, quiere burlar a la lista negra trabajando, escribiendo de incógnito y poniendo nombres de otros escritores reales o de otros escritores fantasmas, o sea, poniendo un seudónimo. Como era tan bueno Trumbo escribiendo, podía vender sus guiones. Y en un momento, por ejemplo, lo contratan también de una productora de bajísimo presupuesto de películas clase Z, y el tipo le entregaba un guión cada 3 días. Bueno, está muy bueno porque la película pasa por ahí. ¿Ah? No es que les conté toda la película, de vuelta les digo. Eso es, digamos, cómo se empieza la acción. Y la película, de ahí, mientras él va burlando la lista negra y las conexiones que hace con los estudios y las conexiones que hace con otra gente, todo, bueno, esa es lo central de la película. Está muy bien hecha, es muy interesante, no es todo lo pesada que podría ser en su dramatismo. Es más, hasta ciertos toques de humor tiene. El director es el mismo de la familia de mi novia, por ejemplo, la película con Ben Stiller. Y está muy bien hecha. Y uno se engancha con esa cuestión de rebeldía y con ver cómo funciona el mundo del cine. Aparte tiene algunas cosas profundas. Por ejemplo, él tiene la posibilidad de burlar la lista negra con escribiendo un guión con un nombre falso. Pero, por ejemplo, otro comunista que estaba asociado a él, que era actor, no tiene la posibilidad, porque tiene que poner la cara frente a... No puede actuar de incógnito. Entonces, bueno, muestra ciertas idas y venidas de este mundo de Hollywood, la terrible persecución que había. A su vez, cómo esa persecución era absolutamente contradictoria con los mismísimos valores que los norteamericanos propugnaban, porque si ellos hablan de la libertad, y no te dejan ser de un partido en particular, o no te dejan hablar, o no te dejan trabajar, eso no es libertad. Entonces la película mete el dedo en la llaga de esa parte negra de la historia. Más allá de que yo por ejemplo no estoy de acuerdo con el comunismo, pero ciertamente me parece perfecto que haya comunistas y que se los deje hablar y que se los deje tener su partido y que se los deje votar y que hagan todo lo que quieran relacionado a su partido, porque esa es la libertad y esa es la democracia. Entonces, bueno,
es indignante por momentos lo que hicieron con esta gente que no la dejaban tener su derecho a la libertad de expresión. Así que es interesantísima la película, está bien actuada. El problema que tiene principal para mí es que es una película que suena como a telefilm. Es como si estuvieran viendo una película de HBO, de esa que, bueno, el telefilm del viernes a la noche, que está hecha con algunos personajes, muchos personajes que han sido rescatados para telefilm. Por ejemplo, la otra vez hay una del Doctor Muerte, interpretado por Al Pacino. Bueno, tiene esa onda, ese tufillo. Y eso es lo que molesta un poco de la película, quizás. Sobre todo porque es una película sobre el cine. Entonces tendría que ser muy cinematográfica. Por ejemplo, como aún que tiene mucho diálogo y todo eso, Spotlight, en primera plana, tiene esa cuestión cinematográfica. Trumbo no tanto, parece más como telefilm. Y eso es algo que le quita un poco de fuerza. Con ese argumento podrían haber hecho una película mucho mejor. Podría haber sido una genialidad. Pero no lo es. Sin embargo, es una película sólida. Podríamos decir un 7, un 7,5, que van a ir a verla y la van a pasar bien. Tiene cierta cuestión didáctica, funciona bien. Así que recomendada, Trumbo.